armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Combates navales por el estrecho durante el tercer asedio de Gibraltar. Hola a todos, amantes de la historia militar. Esto es Bellum Artis. Soy Francisco Arzacampa y os acompaño en esta singladura por las aguas del estrecho en busca de los barcos británicos que intentan romper el bloqueo al Peñón. Damos comienzo a un programa más de este canal de historia y hoy viajamos al siglo XVIII, a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y también, como no, a las batallas contra los ingleses por todos los mares. Damos comienzo a un programa con un amigo habitual del canal, Joaquín Peña Blanco, con el que ya hicimos muchos programas y espero que siga siendo un habitual de Bellum Artis. Hola Joaquín, Hola. ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches, Francisco, y buenas noches a todos los que nos oyen. Hoy volvemos a hablar de un tema que conoces en profundidad gracias a este libro, La Real Armada contra la Royal Navy, de Joaquín Peña Blanco, por si acaso alguien no te conoce, y editorial EAS. Está a la venta en cualquier librería y si sois de comprar en Amazon, ya de comprar ahí, lo hacéis a través del enlace que pongo en la descripción del programa. Y nada más, empezamos este programa, Joaquín, sobre un tema que tratas en este libro, en el que cuentas un poco todo lo que sucede, ¿no?, en la guerra de independencia de los Estados Unidos de América, en la parte naval en Europa, ¿no? Y ahí hablas del doble convoy, que hicimos un programa sobre el tema, y hoy vamos a hablar de este, digamos, parte naval del intento de recuperación de Gibraltar, ¿no? Sí, es que hay que considerar, porque mucha gente cuando piensa en la guerra de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, de la metrópoli británica, lo que piensa es en la guerra colonial y como mucho, bueno, pues los combates navales que se tuvieron lugar en sus costas, olvidándola más de las veces, y así venía siendo, y hasta hace poco incluso ni los propios estadounidenses lo reconocían como tal, el mérito y la contribución que a su proceso independizador tuvo la aportación española. Y que, por ejemplo, ahora lo vemos pues muy destacado en la figura de Bernardo Gálvez. Tanto es así que, bueno, es el único español que me conste que tiene un cuadro en el cual se le representa en la sala del Senado de los Estados Unidos, y recientemente venía en las noticias militares, pero también en los periódicos generalistas, que los Estados Unidos van a poner a un buque de su armada el nombre de Gálvez. Eso, bueno, de alguna manera quiere recoger el legado hispano, la contribución que nosotros tuvimos y nuestra aportación en el proceso independizador, pero también se le olvida a bastantes curiosos y conocedores de la historia, y algunos que son profanos, pero bueno, les suenan estas cosas, que curiosamente este conflicto podemos dar o considerarlo como la primera guerra mundial que existió dentro del planeta Tierra. ¿Y por qué? Podemos considerarlo así porque tuvo sobre todo tres escenarios principales. Fueron en el continente americano, naturalmente, fue Europa, pero también se extendió a las colonias británicas y francesas en Asia, particularmente en la India. Entonces, aquí participan las tres potencias militares y económicas predominantes de aquella época, como eran Gran Bretaña por un lado, que tenía fundamentalmente lo que es las Islas Británicas, Irlanda y la Gran Bretaña. Irlanda es parte de la Gran Bretaña.
luego tiene sus colonias en la India y luego tiene fundamentalmente las colonias americanas que se aposentan en la costa este de Estados Unidos, del actual Estados Unidos. En este conflicto, pues entra como contendiente la Francia de Luis XVI y por el pacto de familia se incorpora más tardíamente Carlos III de España. Esto, tal vez esa incorporación más tardía, el que lo hizo de una manera más prudente, tal vez sin desplegar tanto las banderas como hicieron los franceses con Lafayette, ¿no? Pues tal vez a nosotros nos ha dado una menor representación sobre lo que supuso nuestro esfuerzo. Pero hay que considerar que no solo fue importante nuestra aportación militar, sino también muy considerable nuestra aportación financiera. Hay que entender que el actual símbolo del dólar es heredero de la cinta de las columnas de Hércules, ¿no? Columna de Hércules unidas por la cinta. Y que, bueno, realmente nuestro real de A8 fue moneda de cambio internacional durante muchísimos siglos, aceptado desde la China hasta América y todo, para qué decir, de Europa, ¿no? Esto, además, y por eso centré mi atención en la parte del conflicto en el Atlántico, es una realidad poco conocida que, aparte de centrarse el conflicto armado en lo que fue en las Antillas americanas y que podían ser, bueno, pues desde las islas de Jamaica, de Cuba, de Santo Domingo, de Puerto Rico, las Bahamas, toda aquella parte en que se entremezclaban colonias francesas, colonias españolas y británicas, pero lo que me llamó la atención es que era poco conocido y se hablaba poco de lo que supuso ese conflicto en la parte europea, en el lado este del Atlántico, y concretamente que lo llevamos a las costas británicas y digamos que tuvo dos escenarios fundamentales. Uno fue el Canal de la Mancha, con dos intentos de invasión por parte de la flota hispano-francesa, de lo que era Inglaterra, y luego, por otro lado, el conflicto que se centralizó especialmente en Gibraltar, con un bloqueo muy intenso que se inició el mismo día en que se declaró la guerra, en 1779, y que duró... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.